Buenos días, aquí comienza el programa de los educadores en el departamento de Caldas. Es un programa donde ahondamos en la problemática y en los quehaceres de la educación, tanto en Manizales, en Caldas y en todo el eje cafetero. Vivimos muy de cerca la actividad que realizan los diferentes sindicatos del departamento. Es un programa creado y dirigido por Educadores Unidos de Caldas, Educal. Estos son nuestros temas. Listo los pagos de retroactivos de ascenso en Manizales. Dotación se entrega en 2 puntos, Secretaría de Educación del Departamento. Educal aventajado en la memoria colectiva de los docentes asesinados. Así inicia Aula Abierta. En otras instituciones educativas están recibiendo almuerzo, pero no reciben almuerzo por parte de la Secretaría de Educación, sino por gente de buen corazón que ayuda en las parroquias y ellas trasladan el beneficio del almuerzo a algunos estudiantes. Lo que reciben por parte de la Secretaría de Educación es el refrigerio. Recibían antes un número considerable para que los estudiantes se beneficiaran, ahora están recibiendo menos y pues hasta les anuncian que se les puede ser retirado porque solamente recibirían este beneficio los que están en jornada única. En otras instituciones educativas les quitaron el servicio de restaurante porque las condiciones de la institución educativa no daban para aplicar la jornada única y los que recibían refrigerios les redujeron la cobertura y hasta les anunciaron que les van a quitar los mínimos refrigerios que les dieron este año. 160, luego fueron rebajando y en este momento solo se reciben 20 refrigerios. Nos bajaron de 143 refrigerios a 22 y en Secretaría de Educación nos dijeron que era porque los refrigerios se estaban desviando a garantizarles el dicho refrigerio a los niños que estaban en jornada única. Hay personas de buen corazón que les brindan a la población más vulnerable de las instituciones educativas un almuerzo, pero nada tiene que ver con la Secretaría de Educación de Manizales. Solo se dan cuenta que sin jornada única los niños menos favorecidos merecen y tienen derecho a una alimentación. Esta sede no tiene restaurante escolar, el restaurante está en la sede de primaria, que ya está, como les dije anteriormente, en jornada única. El refrigerio, perdón, el almuerzo que reciben los niños de esta sede es porque el padre voluntariamente pues da el almuerzo para ellos. Está claro que sin presionar a los docentes y sin generar malestar, se puede dar cobertura en la alimentación a los niños sin necesidad de estar supeditado a un proyecto impositivo que solo busca dejar una buena impresión sin importar cuáles sean las consecuencias. Efectivamente ya empezamos la campaña institucional de la imagen de Educal, todos somos FECODE, todos somos Educal, y la verdad es que FECODE nos ha hecho llegar 1000 camisetas que vamos a distribuir inicialmente en Manizales entre los afiliados y vamos a recoger una lista de los que nos queden faltando. Por eso señalamos de que todos somos Educal, todos somos FECODE, abajo el paralelismo sindical. Muy preocupados, los directivos de Educal hicieron la petición a la Secretaría de Educación del departamento sobre el pago de la bonificación de zonas de difícil acceso. Lo que no se entiende es por qué no van a pagar los 10 meses que se habían planteado de febrero a noviembre. Por eso, si se realizó un acuerdo, ¿por qué no los cancelan? La Junta Directiva de Educal le quiere expresar al conjunto del magisterio caldense, principalmente a aquellos que están ubicados en sedes calificadas como zonas de difícil acceso, que hemos visto pues con preocupación y además elevado la queja ante la Secretaría de Educación Departamental, esperando que en la próxima reunión que tengamos con esta entidad podamos abordar de fondo este asunto, debido a que se había planteado el pago en la nómina de difícil acceso 10 meses seguidos durante el año, entre los meses de febrero y noviembre, porque efectivamente la norma plantea que deben ser 10 meses el pago de difícil acceso. Por eso era que no se había presentado el pago de los meses de enero y se iba a pagar completo el mes de junio y el mes de julio para poder compensar los tiempos de labor en el mes de enero y los días de labor en el mes de diciembre.
pero vimos cómo la nómina llega del mes de junio y solo se hizo el pago de los 12 días laborados en junio, se paga la bonificación de difícil acceso por estos 12 días. Lo que nos manifiesta la encargada de nómina es que hay un proceso de pedir un concepto ante la Contraloría para mirar si se puede pagar el total del mes de junio. En este sentido, pues la reclamación que nosotros estamos haciendo es que si hay ya un planteamiento y un acuerdo explícito de la Secretaría de Educación frente al pago de los 10 meses seguidos y que por lo tanto no se hizo pago de los meses de los días de enero laborados, pues que se haga efectivo este pago de los 10 meses y no dejen nuevamente a los docentes, como ya efectivamente se hizo, sin el pago completo de zona de difícil acceso del mes de junio. Y como van las cosas, seguramente plantearán que en la nómina de julio tampoco irá completo el pago para los docentes que están en estas zonas de difícil acceso. A nivel nacional, FECODE viene trabajando en las mesas que se crearon en el pasado paro del mes de mayo para buscar que se cumplan los acuerdos que se plantearon entre FECODE y el gobierno. Por eso se mandó una carta a los garantes de los acuerdos para exigirle al gobierno que cumpla sobre lo que tiene que ver con la evaluación diagnóstica formativa y no con los elementos que tratan de innovar. Bueno, finalmente queremos manifestarle al magisterio caldense que a nivel nacional, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha venido trabajando arduamente en las mesas de trabajo que se constituyeron a partir de los acuerdos firmados el 7 de mayo y una de esas mesas es la que está relacionada con la evaluación diagnóstica formativa para los docentes que no han podido ascender ni ser reubicados salarialmente durante todo este tiempo que llevan nombrados. E igualmente esa evaluación diagnóstica formativa para el conjunto de maestros, independientemente de que hayan pasado o no la evaluación que teníamos antes de competencias. A partir de una serie de discusiones y propuestas, entre comillas, novedosas que cada día traen los delegados del Ministerio de Educación a la mesa de discusión, propuestas que no tienen nada que ver con los acuerdos establecidos sobre este tema de la evaluación diagnóstica formativa, nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ha elevado una carta a la Presidencia de la República, igualmente a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo como garantes, estas dos últimas, del proceso de acuerdos y de garantizar precisamente que se cumpla lo que se ha firmado. En esta carta lo que estamos exigiendo es que el gobierno nacional cumpla efectivamente el acuerdo que ha sido firmado en cuanto a la evaluación diagnóstica formativa y no estén llevando a la mesa de negociación propuestas que únicamente tienen que ver con lo que ya en años anteriores ha planteado el gobierno nacional de una evaluación multimodal, cuando efectivamente el acuerdo es muy claro. Una evaluación diagnóstica formativa que se haría o se hará mediante un video de clase y será observado por pares, y estos pares plantearán si hay falencias o no y dirán si es satisfactorio o no el desempeño del docente y con esto se posibilitará entonces el ascenso o la reubicación salarial. Esa es la base del acuerdo. El decreto ya prácticamente está a puertas de salir, solo faltaba la numeración, pero donde existe la talanquera es en el protocolo de este tipo de evaluación diagnóstica formativa y por eso estamos haciendo la exigencia y declarándonos en estado de alerta frente a estos incumplimientos y situaciones que nada tienen que ver con los acuerdos firmados. Estuvimos en la Secretaría de Educación del departamento indagando por qué la demora en el pago de la prima y cuál ha sido la circunstancia de que solamente hayan 2 sitios para que reclamen la dotación los docentes.
Muchas inquietudes se plantearon los docentes del departamento porque no se había cancelado la prima de mitad de año. Es claro que la ley da plazo hasta el 15 de julio. Debido a un traumatismo por la salida de vacaciones del funcionario que maneja la nómina, apenas a mediados de la semana que terminó se empezó a pagar. Dios mediante, tuvimos una dificultad un poquito porque la jefe de nómina salió a vacaciones y también estuvo enferma. Entonces, pero ya se organizaron las cosas y mañana mismo empezamos a pagar prima. Asimismo, el inconformismo de los docentes se nota por la entrega de la primera dotación del año, además porque no se respetaron los puntos que se habían determinado. Radicó en las mismas sugerencias que se dieron de la evaluación del año pasado, porque muchos docentes les gusta más y administrativos venir a Manizales, a los almacenes grandes, a los centros comerciales, a escoger su mercancía. Adicionalmente, nos se ha dicho que hay una ventaja muy grande porque a los que vienen acá les dan un bono, un porcentaje grande para reclamar más prendas. Y muchos docentes y administrativos han llamado y nos han dicho que se han ido muy felices porque han llevado casi el doble de lo que han venido a conseguir. Igualmente ya se conoce cuándo se entregará la segunda subrogación de este año. Bueno, en el caso de la dotación, ya tenemos la próxima para la primera semana la última semana de agosto y la primera de septiembre. Organizamos para atender algunas inquietudes de algunos docentes que se hicieran, como hay 2 entregas en La Dorada, entonces para beneficiar a los del Oriente, una entrega en Manzanares para los del cercano Oriente y otra entrega en La Dorada para los del Magdalena Caldense. Así se espera que de verdad los docentes reciban unas prendas de buena calidad y que de verdad la incomodidad para reclamarlos sea para beneficio. Igualmente estuvimos en la Secretaría de Educación de Manizales, indagando cuándo se les pagará el retroactivo de ascenso a los docentes del 2277 y lo que pasa con el incremento salarial. Para Manizales ya se comenzó a realizar la nómina con la que se pagará a los docentes que ascendieron en el 2014 y que pertenecen al decreto del 2277. Es un total de 99 docentes que finalizando este mes recibirán el dinero. Tenemos una deuda por retroactivos de ascensos en el escalafón desde el año 2014. Ese retroactivo lo estamos ya grabando en la nómina humano y si Dios quiere en esta nómina del mes de julio se pagarían lo que estamos atrasados del año pasado. Los nuevos ascensos solo se podrán pagar hasta donde alcancen los recursos financieros que haya girado la nación. Asimismo, julio será el mes de los dineros para los docentes porque el incremento salarial también se entregará en este mes. Bueno, el incremento salarial también ya se tiene calculado, se piensa pagar en esta nómina del mes de julio. Es más, la íbamos a pagar en la de junio, pero no se alcanzó porque hubo un problema más de sistema humano, de parametrización de la nómina y por eso a última hora no se pudo pagar, pero creemos que ya está listo para el mes de julio cancelar el retroactivo con el nuevo salario. La Secretaría de Educación de Manizales anunció que a los que ascendieron este año solo les cancelarán a unos cuantos, ya que el dinero que se tiene no alcanza para todos. Educal avanza en la construcción de la memoria histórica de los docentes que han fallecido. Con el fin de saber a ciencia cierta cuál es la memoria colectiva de los docentes asesinados en Caldas, Educal viene adelantando este trabajo que permite tener la verdad frente a lo sucedido y que no se repita. La construcción de la memoria histórica tiene que ver con la negociación que se adelanta con el Gobierno Nacional sobre la reparación colectiva de todas las víctimas de los trabajadores y educadores del país y en cada departamento. Uno de los hechos fundamentales de esa negociación con el gobierno en la reparación colectiva es la indemnización
de manera colectiva todas las organizaciones. Eso traía consigo la recolección de una estadística muy profunda de todos los educadores que han sido asesinados en los diferentes departamentos para enviárselos a la Federación Colombiana de Educadores para adelantar esa negociación con el gobierno. A raíz de esto se adelantó unas investigaciones con comunidades y reinsertados para saber cuál fue el momento, el modo de cómo fueron asesinados y el por qué les quitaron la vida a los docentes. Nosotros en el departamento de Caldas adelantamos en unas investigaciones que se han venido haciendo con algunos educadores, con comunidades, con reinsertados de grupos al margen de la ley, estadísticas de cómo fueron los docentes asesinados, donde se le levantó a cada docente el año del asesinato, sus familias, por qué fue su asesinato, una descripción de los hechos y sus respectivas biografías. Por el trabajo de descripción de los hechos de los 61 educadores asesinados por grupos al margen de la ley, Educal recibió un reconocimiento de la Escuela Nacional Sindical. Y hoy ha sido escogida Educal por la parte de derechos humanos como la organización que ha presentado la mejor estadística y el trabajo en derechos humanos de todos los departamentos del país, la más completa, la más estructurada. Educal, la organización que tiene la estadística más adelantada junto a los derechos humanos del país, además la investigación más completa, le permite recibir el premio y tener la posibilidad de mirar y colocar en el Centro de Memoria Histórica a nivel nacional el trabajo de Educal en el tema de reparación colectiva. Se han recibido quejas sobre los docentes que han sido nombrados en periodo de prueba, que llegan a las instituciones educativas y les informan que no hay la vacante a la cual los nombraron, o llegan y los terminan liberando. Así, una serie de irregularidades que no tienen nada que ver con las funciones a las que han sido nombrados. ¿Qué quejas se han presentado? Por un lado, el que han llegado a las instituciones y les han manifestado que no existe la asignación académica para el área a la cual fue nombrado el docente. Igualmente se ha venido presentando que llegan a la institución, dicen que ya no necesitan un docente allí y los están liberando o planteando que los van a trasladar para otra institución. De igual manera, otra queja que se ha presentado es que los compañeros llegan a la institución y empieza inmediatamente el matoneo por parte del rector a exigirle que cumpla una serie de órdenes que no tienen que ver en últimas con los derechos que tiene el maestro, con las funciones que debe cumplir. Por ejemplo, el que deben asumir el tema de la jornada única, cuando se ha expresado claramente que eso es voluntario y si el docente no está interesado, pues deben colocar a un maestro, a otro maestro en términos de horas extras en esa función. Entonces lo que queremos manifestar a todos los compañeros que hoy están en periodo de prueba, primero, invitarlos a todos para que se vinculen a Educal. Segundo, decirles que ustedes son sujetos de derechos y como maestros en periodo de prueba incluso tienen un blindaje frente a ciertas cosas. Ustedes no pueden ser liberados de las instituciones educativas si se da el caso de que en esa institución no corresponde las relaciones técnicas para que todos los docentes que están en este momento puedan seguir, y los liberados deben ser
los otros docentes provisionales o nombrados en propiedad, pero no pueden tocar para liberar a quienes se encuentran hoy en periodo de prueba. Igualmente, deben exigir tanto al rector como a la Secretaría de Educación que se les asigne la carga académica frente a la cual ustedes concursaron. Si es docente en tecnología e informática, pues no permitan que los asignen a enseñar en primaria o en otra área, porque finalmente ustedes han concursado es para esa área y les deben dar los 22 periodos de clase reglamentarios en esta área. O si no está la carga completa, debe mínimo tener 12 horas de clase en esta área para la cual fue nombrado. Igualmente no permitir que se dé el chantaje, el matoneo, la presión por parte de los rectores por el tema de la evaluación de periodo de prueba. Finalmente ustedes cumplen con sus funciones en las instituciones y desde esa perspectiva pues está toda la normatividad que los ampara para que ustedes efectivamente pues no sean objeto de estas situaciones y que los lleven a cumplir cosas que ustedes no deben o no quieren cumplir y que no están obligados a cumplir, como por ejemplo asumir el tema de la enseñanza en la jornada única si no tienen las condiciones o no quieren o no pueden efectivamente asumir esto, o que incluso los obliguen a asumir más horas de trabajo en las instituciones, por ejemplo, no les asignen los 22 periodos de clase, sino que les asignen 23, 24 o 25 periodos de clase, cuando la norma también es muy clara en plantear que son solo 22 periodos de clase para todos los docentes, incluyendo a ustedes quienes están en periodo de prueba. Aquí está una nota aclaratoria sobre lo que tiene que ver en el tema de pensiones que emite la FIDU Previsora. Hay que registrarle a los educadores del departamento de Caldas y que fue un hecho que sucedió en todo el país. La verdad es que a los docentes que tienen derecho a la mesada adicional de junio, o sea, a la mesada 14, según lo establecido en el Acto Legislativo 01 del 2005, se permite a la fiduciaria, mediante un informe escrito que manda a FECODE y FECODE lo remite a todos los sindicatos, a hacer las siguientes aclaraciones. Primero, que para los educadores que obtuvieron el derecho a la pensión antes del 25 de julio del 2005, en que se aprueba el Acto Legislativo 01, esos docentes, no importa que el valor de la pensión fuera superior o inferior a los 3 salarios mínimos, conservan la pensión y se les tiene que seguir pagando. Hay una segunda situación para los educadores que cumplieron el estatus, es decir, que reunieron los requisitos de tiempo de 20 años de servicio y los requisitos de edad a partir del 25 de julio del 2005. Quienes a partir del 25 de julio de 2005 tuvieron el estatus, solo se les reconoce la pensión a quien, si a esa pensión está por debajo de los 3 salarios mínimos legales de cada año, en lo que esté el valor del salario mínimo de cada año. Y hay que anotar sobre esto lo siguiente, que para los educadores que la obtuvieron antes del 2005, si pidieron reliquidación pensional, así supere el valor de la reliquidación, a los que lo obtuvieron antes del 25 de junio del 2005 le conservan el pago de la pensión. Pero a los que lo obtuvieron a partir del 25 de julio del 2005 hasta el 1 de agosto del 2011, si ese valor varió y está por encima de los 3 salarios mínimos, por reliquidación o por el hecho que sea, dejan de percibir la mesada adicional. Y todos los que obtuvieron la pensión a partir del 1 de agosto del 2011, sea inferior a 3 salarios mínimos o superior a 3 salarios mínimos, no se tiene derecho a la mesada adicional. O sea que todos los que obtuvieron o hayamos obtenido la pensión a partir del 1 de agosto del 2011, no tenemos derecho a mesada adicional o a la mesada de junio o a la mesada 14. Ya dijimos, los que lo tuvieron entre el 2005 y el 2011, solo si era inferior a 3 salarios mínimos
y los que la obtuvieron antes del 2005, sí, independientemente del valor de la pensión. Este tema se va a resolver con el pago que se anunció que se haría al 10 de julio, o sea que al momento en que los docentes estén viendo este programa ya deben haber recibido el pago de esa mesada porque se comprometieron de que lo harían el 10 de julio, que viene siendo el viernes de esta semana. Recuerden que tenemos una página web www.educal.com.co, también en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, en Twitter, @sindicatoeducal. Para sus comentarios y sugerencias, nuestro correo electrónico educal@une.net.co. Recuerde que usted es Educal, yo soy Educal, todos somos Educal. Mientras tanto, feliz comienzo de semana.